Bueno, mis amados hermanos y amigos, una vez más estamos aquí tratando de transmitirle a todos ustedes que nos están escuchando. No sé si me pueda escuchar, si usted me está viendo, y voy a hacer un intento más para ver si puedo transmitir, ya que le digo que en el área donde yo estoy hay muy poca recepción. Y además el día de hoy las otras, mi computadora, mi tablet donde transmito también, no, no, eh, eh, estuvo haciendo unas reparaciones. Entonces, si usted me está escuchando y la conexión da y nos ayuda, vamos a poder transmitir en esta hora. Así que yo oro al Señor. El Señor le puede abrir a usted el entendimiento a todos aquellos que me van a estar en el video. Así que, ah, eh, así que esperamos, hermanos, de que teniendo el mismo problema, y si no, pues lo vamos a dejar para, como siempre, a todos ustedes, hacer una mesa redonda donde usted quizás también pueda hacer cielos nuevos y tierra. Usted sabe, la perspectiva religiosa tienden a caer, hermano. Es verdad que hay un dicho que dice hasta no ver, no creer. Y en la Biblia nosotros vemos también que esa es la actitud de aún, si lo podemos ver hasta en la misma Biblia, donde fíjense, el verdadero Mesías que ellos estaban esperando, pues tenía para que nosotros creamos. Y forme de una mente carnal, religiosa, por lo cual no va a poder entender, hermano, espiritual. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, mi reino, o sea, mi reino no es de este mundo. Esto es un reino de Él, que lo podemos ver allá en dar a un descendiente. Lo que los judíos de ese entonces, su Mesías, no logró entender o no entendió, es que no es físico. No es, desgraciadamente, el día de hoy, y los cristianos, hermano, y los cristianos mayormente, tienen ese mismo problema de que cuando uno le parte que el reino de Dios es espiritual, no lo creen. Aún, hermano, como los apóstoles, creían, hermano, que el reino de Jesucristo era solamente para los judíos, o sea, para la descendencia carnal. Dejó en la Biblia, hermano, hay muchas enseñanzas, fíjese. Por ejemplo, el apóstol insistió, hermano, afirmó rotundamente, hermano, que el reino de Dios ya no es material. El reino de Dios en Cristo Jesús no existe, y no existe la mujer. Entonces, esta era mi introducción, hermano, que yo quería compartir con ustedes, pero veo que la conexión es deficiente y lo voy a parar, pero gracia y paz, y hay muchas cosas que voy a estar compartiendo con ustedes. Espero que estén siempre al pendiente, porque queremos compartir esto, hermanos, para que todos tengamos una misma mente y un mismo parecer. Fíjese que yo no acepto la idea de que estemos divididos en Cristo Jesús. Yo no acepto esa idea. Lo entiendo que sí existe, que sí estamos divididos, lo entiendo, pero ¿sabe por qué? Porque tenemos una mente carnal y servimos a Cristo, queremos servir a Cristo de una manera carnal. Y cuando digo carnal es que religiosamente, tú puedes estar en la iglesia todos los días puedes estar en la iglesia, hermano, orando, ayunando, cantando, dando tus diezmos, tus ofrendas, haciendo obras y aún así, hermano, puedes estar en una mente carnal. Esa es una mente carnal. Cuando Pablo les dice que renovaran su mente, que se transformaran, les está hablando el apóstol Pablo a cristianos, no a los del mundo, no a los que están allá afuera, que se están emborrachando, que viven, hermano, ajenos a la vida espiritual. Pablo no les está enviando una carta a ellos, sino se la está enviando a aquellos que decían que eran creyentes en Dios, pero que estaban recibiendo o querían recibir o aplicaban
hermano, la palabra de Dios en la carne. Y es por eso, hermano, que todos los temas de la Biblia, muchas enseñanzas como la Nueva Jerusalén, el pueblo de Dios, el templo de Dios, tienen que ser vistas desde una perspectiva espiritual. De lo contrario, estamos hablando, hermano, estamos hablando de dos mundos diferentes. Estamos hablando con agua y aceite, que no es el nuevo pacto, hermano. Absolutamente no lo puedes mezclar. No lo puedes mezclar, hermano, es imposible, no se puede mezclar un poquito. Por eso el apóstol Pablo dijo: un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué, hermano? Porque te vas a perder si tratas de mezclar el viejo pacto con el nuevo pacto. O sea, el viejo pacto era un pacto carnal, un pacto físico. Y el pacto de gracia, el nuevo pacto, es un pacto espiritual. Y no hay forma de que se mezcle, hermano. No hay manera de que se pueda mezclar lo nuevo con lo viejo. No hay manera, ni siquiera un poquito. Tiene que ser 100%, hermano, en el evangelio. Por eso que este evangelio precioso y maravilloso, no todos lo creen, no todos lo aceptan, no todos lo reciben, porque es bien difícil humanamente, hermano, entenderlo y recibirlo. Es bien difícil, hermano. Por eso que la mayoría, creo que primeramente el Señor ha tratado duramente con nosotros. Hay pastores, hermano, predicar una palabra tan hermosa, tan libre en el espíritu, y ven las consecuencias que hay. No se atreven a hacerlo, hermano. ¿Por qué? Porque no se puede mezclar. Así que, hermano, cuando nosotros estamos transmitiendo es para que tú trasciendas del viejo pacto al nuevo. Y en eso, hermano, pero por causa de que no tengo buena señal el día de hoy, quizás mañana yo te pueda transmitir y voy a estar compartiendo estas verdades maravillosas, hermano, porque es algo maravilloso, clave, es fundamental, hermano, como el video anterior que te estaba hablando de la transición en un periodo de los personajes, por eso es que, porque eran parte, aún Pablo, imagínate, espiritual, él decía: deseara yo ser anatema. Entender, hermano, este contexto en el que interpretar la Biblia, no la podemos cultura a nuestra nacionalidad, hermano, no se puede. Nosotros tenemos que someter, compartiendo, hermano, y he estado compartiendo, y seguiré conmigo. Si no, tú vas a pensar que yo soy un falso maestro. Si nivelarte o ponerte al nivel, que lo físico es temporal y se termina y se va a terminar. El evangelio del Espíritu es eterno, y ahí sí que nosotros trascendamos y nos eduquemos. Gracias a Dios el Señor el día de hoy, amado hermano y hermana que me estás escuchando, gracias a Dios, hermano, hay muchos hermanos imitando, con este entendimiento, que están ya empezando a ministrar, hermano. El apóstol Pablo, y estaba prometido desde Jeremías, a enseñar, que íbamos a ser enseñados por Dios mismo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es, hermano, que podemos ser enseñados por Dios mismo, o que Dios mismo nos enseñaría en el nuevo pacto? Y la manera es, hermano, que cuando un ministro el día de hoy, eso no quiere decir que Dios te va a hablar audiblemente, aunque lo puede hacer. Dios te puede hablar audiblemente, pero no se está refiriendo y no se debe aplicar que Dios, porque en este nuevo pacto, hermano, de los millones de cristianos que hay, a quienes Dios les habla audiblemente, ¿verdad? Que a nadie. Mas, sin embargo, pueden haber excepciones. Pero lo que se está refiriendo el Señor, hermano, es que, por eso decía el apóstol Pablo, nuestra competencia proviene de Dios, quien nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, en donde el ministro se convierte, hermano, en la voz. Por eso Pablo dice: somos embajadores. O sea, un embajador es un representante, alguien que no debe adulterar la palabra que le da su maestro, que le da su Señor.
aquel que lo envía. Tiene que ser fiel a esa palabra. Entonces, en este caso, hermano, el ministro competente está conectado con la mente de Dios. Por eso Pablo decía, tenemos la mente de Dios. Porque cuando tú tienes la mente de Dios, enseñas cómo vas a ministrar la palabra de Dios. Sabes dónde, hermano, dónde está el error de aquellos que ministran, hermano. Y en este tiempo tenemos mucho ministro incompetente y muy poquitos ministros competentes. Entonces, ahí es, hermano, donde tenemos nosotros que entrar a ese nivel, a donde se nos ministre la palabra, a ese nivel. Por eso es que el tema que yo quería compartir el día de hoy, que ya no lo voy a compartir, solamente estoy quizás hablándote unos 20 minutos aquí acerca de lo que vamos a estar compartiendo y hemos estado compartiendo ya por tiempo, es acerca, hermano, de que tú recibas la palabra con una mente en el Espíritu. Amén. Por eso vemos nosotros, hermano, que Abraham tuvo dos hijos, a Ismael y Isaac. Estos dos hijos que él tuvo, hermano, no es casualidad que la Biblia hable de estos, de estos dos hijos en especial, de Isaac y de Ismael, y que precisamente Ismael nazca primero. Ismael representa, hermano, la naturaleza humana del hombre. ¿Me entiende? Que nace por voluntad. Fíjese que Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo y que en su simiente serían benditas todas las naciones. Amén. O sea, había una promesa, había un hijo que venía por voluntad de Dios, ¿verdad? No por voluntad de hombre. Pero como no nacía este hijo, pues Abraham, hermano, quiso él ayudar al Señor, ayudar a Dios, y se metió con una concubina, pensando pues a lo mejor es de esta manera que Dios me quiere dar el hijo y le voy a dar una manita a Dios. Y entonces nació Ismael. Ismael representa, hermano, lo que es voluntad de hombre, lo que nace según la carne. ¿Me entiende, hermano? Esa es la simiente, hermano, carnal, la simiente que no hereda. Y Isaac, hermano, representa la simiente de Dios. Todas estas enseñanzas, hermano, tienen una revelancia hermosa, preciosa, cuando uno lo puede comprender en ese nivel y aplicarlo, porque esto yo no lo estoy interpretando, esto la Biblia. Pablo dice, nosotros como Isaac, dice, somos hijos de la promesa, ¿verdad? Porque nacemos según la voluntad de Dios. O sea, en ese aspecto, nuestro Padre, por lo cual nosotros existimos en el Espíritu, es por causa de Dios. Pero por la cual nosotros existimos aquí en la tierra, según la carne, es por la voluntad de nuestro papá y de nuestra mamá. Amén. Entonces, eso es muy bonito, hermano. Y todo eso tienen enseñanzas. Yo me gozo, hermano. Fíjese, yo solo con un texto que miren la palabra de Dios, mi mente se queda. La palabra de Dios a mí se me hace tan hermosa con esta revelación. Hay muchos que tienen la Biblia, hermano, pero es pura letra muerta. Por costumbre la leen, no la entienden, leen tantos capítulos. Pero cuando esa letra, hermano, tiene revelación. Por eso yo di un tema no hace mucho, hermano, que decía, tú puedes tener todas las Biblias que tengas, ¿sí? Puedes tener, incluso, hermano, puedes hablar hebreo, puedes hablar arameo, puedes hablar el griego y puedes hablar todas las lenguas que quieras, hermano. Incluso pudieras tener la Biblia más original o los manuscritos más originales de las Escrituras. Y eso, hermano, no te garantiza que estás entendiendo la palabra de Dios. Fíjate qué tremendo. Eso es tremendo, hermano. O sea que la Biblia sin la revelación, y ahí es donde entra Dios. Dios dice, por eso que Dios, fíjese, le da acceso a que todo el mundo tenga una Biblia. ¿Me entiende? Todo, hasta los matones tienen Biblia. Hasta los mafiosos tienen una Biblia. Todo el mundo tiene Biblia. Y Dios dice, ustedes pueden tener acceso a la letra, pero a la revelación
no pueden todos tener acceso. Yo me maravillo de eso, fíjese, quizás no sé si usted me entienda eso, de que cómo es que Dios permite que tengan todos acceso a la letra, pero no a la revelación, porque la revelación Dios se la da a quien Él quiere y al que está en los planes de Dios. Ahí sí aplica aquello que no es del que quiere y no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, de Dios según la voluntad de Él, hermano. Amén. Estamos comprendiendo eso, según la voluntad del Señor, hermano. Entonces, te pongo un ejemplo claro también. Fíjate, los escribas, los saduceos, los doctores de la ley, escudriñaban la escritura. Porque una vez el Señor se los dijo, ¿verdad que ustedes escudriñan las escrituras? ¿Verdad? O sea, le ponían empeño, hermano, a tal punto que ellos antes de traducir o de escribir, hermano, una Biblia o una carta de los profetas, ellos hasta contaban cuántas letras habían en esos libros para que, hermano, al final que ellos escribían supieran exactamente que no habían alterado el texto. Ellos sabían todo esto. Ellos se puede decir que conocían la Biblia, la Escritura, el Viejo Pacto de memoria. Y fíjese lo tremendo, pero mire la ceguera, hermano. La ceguera. Y no era gente sencilla, ignorante. Eran los más educados, los que desde su temprana edad, muchos de ellos eran educados, hermano, en escuelas de estos rabinos como el apóstol Saulo, en su principio. Y fíjate, tenían al maestro enfrente de ellos y no lo podían reconocer. ¡Wow! Tenían al maestro. Eso quiere decir, hermano, de seguro, eso es por verdad. Alguien puede estar expuesto a la verdad y no verla. Y no verla, hermano. Entonces, fíjate, hermano, eso es lo tremendo de la Biblia. La Biblia es un misterio. Muchos se burlan de la Biblia. Y aparte tienen razón, porque imagínate, hermano, la Biblia ha sido trastocada y mutilada y todo. Pero hay algo en este libro, hermano. Te lo digo por evidencia, te lo digo por experiencia. En este libro hay algo maravilloso, hay algo precioso, hay algo tremendo que está fuera del alcance y de la inteligencia y de la sabiduría, y la pueden criticar muchos y hasta incluso tener razón muchos de los que la critican, hermano. Pero aquí en este libro hay algo, hermano, hay algo que Dios ha guardado y ha preservado, hermano, y es un secreto, es un misterio, es una revelación que Dios le abre el entendimiento. Ahí ese es como un milagro, pues un milagro. ¿Te acuerdas cuando el Señor le abría los ojos a los ciegos? Los abría, habían estado ciegos toda su vida. Venía el maestro y les abría y les daba vista, y era un milagro grandísimo, hermano. Era algo que todo mundo quedaba perplejo de aquel milagro que era hecho. Pues en este entonces, hermano, el milagro, oye bien, cuando Dios te abre en este tiempo, en este siglo que estamos viviendo, en el año 1000, finalizando el año 2016, cuando el Señor le abre, porque yo todos los días, hermano, todas las semanas siempre hablo con alguien, hermano, Dios me abrió el entendimiento. Y siempre estoy conociendo hermanos y hermanas que me dicen, hermano, el Señor me abrió el entendimiento. Antes era un religioso, antes no entendía, y de repente el Señor me abrió los entendimientos y ahora entiendo la palabra en el Espíritu. Hermanos, esos son los milagros que Dios hace el día de hoy. Y los sigue haciendo. Por eso es que yo me gozo, hermano, porque el Evangelio es tan vivo como lo vivieron los apóstoles, como lo vivió Moisés, o lo hayan vivido los profetas, cada quien en su tiempo. El Señor ha obrado, hermano. Y en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo es algo maravilloso, precioso, porque nadie, hermano, tuvo ese privilegio que tú tienes de entender la palabra de Dios, de verla desde un punto, hermano, desde un punto espiritual, donde todo está consumado, donde todo está cumplido.
hermano, donde tú puedes entender la palabra de Dios en el Espíritu. Eso era lo perfecto que decía el apóstol Pablo que venía. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte iba a cesar. Y nosotros ya estamos, hermano, en ese entendimiento. Y Dios está empezando a hacer el milagro. Abrir el entendimiento a sus escogidos, a sus predestinados, para que reciban y entiendan esta palabra. Así que, mi amado hermano, mira, que tengas un bendecido fin de semana. Yo seguiré compartiendo. Pido tus oraciones, hermano, para que el Señor me dé la palabra. Y sobre todo, hermano, este año que viene va a ser un año muy especial. Este año, hermano, yo no soy uno de esos falsos profetas que se ponen a hablar. No, yo creo, ya empezó esto, hermano, pero es un avivamiento diferente, el cual nunca se ha visto en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos nunca se ha visto un avivamiento del tipo de avivamiento que se va a estar viendo. Y eso, de todas esas cosas voy a estar compartiendo. Es un avivamiento, hermano, en lo personal. Es un avivamiento en lo personal. Es un avivamiento, hermano, en tu entendimiento. Cuando Dios te abre los ojos, así como tú miras la historia, hermano, de estas personas que recibieron el milagro, de que estaban ciegos y miraron. Ese será el testimonio, y es el testimonio de muchos, hermano, que van a estar dando su testimonio, como Dios les está abriendo el entendimiento para entender la palabra de Dios. La misma Biblia, hermano, la misma Biblia, por eso que la versión, si tú tienes las Américas, la King James, la Reina Valera, la versión que tú tengas o la traducción que tú tengas, eso no importa, hermano, porque la letra en sí está muerta. La letra en sí está muerta. Aunque tengas el original, ya te dije, el milagro, el propósito, la vida está cuando Dios te abre el entendimiento. Y dices, wow, y te gozas con la palabra de Dios. Y toma una connotación, toma, hermano, una revelancia hermosa cuando puedes entender, hermano, en el nivel del Espíritu, donde todo está perfecto. Hasta que eduques tu mente a que está perfecto. Aunque estés en el hospital, oye bien. Esa es la maravilla de este evangelio, hermano. Poderoso. Porque fíjate que tú puedes estar en el hospital con cáncer. Puedes estar con cáncer, hermano, en el hospital, muriéndote, que te diga el doctor, ¿sabes qué? Te quedan tantos días. Y aún así, hermano, disfrutar este evangelio, estar en victoria. ¿Por qué, hermano? Porque cuando aprendes a irte al nivel del Espíritu, hermano, ya no hay nada que te detenga, hermano. Ya no hay limitaciones. Por eso es que las limitaciones están en tu mente carnal. Pero cuando trasciendes a la mente de Cristo, sabes que todo está perfecto y todo tiene un propósito por el cual estás aquí, por lo cual tienes el trabajo que tienes, por lo cual tienes los hijos que tienes, etcétera, etcétera. Pero tú sabes que en el nivel del Espíritu todo está perfecto. Así que, amado hermano, un abrazo.